A principios del siglo XX, el mundo se enfrentó a una batalla épica. No fue una guerra de balas, sino de voltios y amperios. Era la guerra de las corrientes, una lucha titánica por controlar la energía que impulsaría al futuro. Hoy, un siglo después, una nueva guerra se está gestando. Una guerra no de electricidad, sino de algoritmos, de inteligencia artificial. Y al igual que en el pasado, el futuro de la humanidad podría estar en juego. Bienvenidos a un viaje al pasado para entender el futuro. Hoy exploraremos el peligroso paralelo entre la guerra de las corrientes y la batalla por la supremacía en inteligencia artificial. A finales del siglo XIX, dos titanes de la invención chocaron: Thomas Edison, con su corriente continua, y Nikola Tesla, con su corriente alterna. Edison, un empresario astuto y el inventor de la bombilla, creía que la corriente continua era la respuesta. Funcionaba bien para distancias cortas y era relativamente segura. Pero tenía un problema: su alcance era muy limitado, no podía alimentar ciudades enteras. Tesla, un genio visionario, un adelantado a su tiempo, había desarrollado la corriente alterna, mucho más eficiente para transmitir energía a grandes distancias. Utilizaba transformadores para elevar y reducir el voltaje, permitiendo transportar electricidad de forma mucho más efectiva, aunque se decía que era peligrosa. Edison no se rindió fácilmente. Vio la corriente alterna como una amenaza a su monopolio y a su visión de cómo el mundo debía electrificarse. Inició una campaña de desprestigio, usando animales electrocutados para asustar al público y convencerles de que la corriente alterna era un peligro mortal. La guerra se libró en los laboratorios, en los periódicos, en los tribunales. Edison buscaba desacreditar la corriente alterna a toda costa. El futuro de la electricidad estaba en juego y también su legado. Pero la corriente alterna, demostrando su superioridad técnica, finalmente se impuso, especialmente tras la demostración de su potencial en la Exposición Universal de Chicago de 1893. El mundo fue electrificado, transformándose por completo. La visión de Tesla, aunque tardíamente reconocida, fue la que prevaleció. Ahora, en el siglo XXI, el escenario es diferente, pero el patrón se repite. Estados Unidos, una vez más en la vanguardia tecnológica, compite con China, una fuerza emergente, en la carrera por la inteligencia artificial. Por un lado, tenemos a los gigantes estadounidenses como OpenAI, con su revolucionario GPT-4, un modelo de lenguaje que ha sorprendido al mundo con su capacidad para generar textos, traducir idiomas y crear contenido creativo. También está Google, con su Gemini, que busca superar a GPT-4 en capacidad y eficiencia. Y muchas otras empresas innovando en este campo. Por otro lado, China está avanzando a pasos agigantados en el desarrollo de IA. Empresas como DeepSeek, respaldadas por un gran esfuerzo estatal, están creando modelos de lenguaje que rivalizan con sus contrapartes occidentales. También están surgiendo multitud de startups e iniciativas de investigación en IA con un gran apoyo del gobierno chino. En lugar de corriente continua y alterna, tenemos grandes modelos de lenguaje, LLM, algoritmos de aprendizaje profundo, redes neuronales. Cada país intenta desarrollar la mejor IA, la más poderosa, la que define el futuro. No es solo una competencia comercial, es una carrera geopolítica. Al igual que en la guerra de las corrientes, hay una lucha por la hegemonía tecnológica. El control de la IA es visto como el control del futuro. Y no es una competencia amistosa. Vemos restricciones a la exportación de chips, sanciones tecnológicas y una creciente desconfianza entre las potencias. La historia nos enseña que las guerras tecnológicas pueden tener consecuencias inesperadas. La guerra de las corrientes fue una lucha por la eficiencia, pero la guerra de la IA plantea interrogantes más profundas, preguntas que nos inquietan. Una de las principales preocupaciones es la automatización masiva de empleos. La IA tiene el potencial de reemplazar a millones de trabajadores en diversas industrias, lo que podría generar un enorme descontento social y una crisis económica. Otro peligro es el sesgo algorítmico. Las IA son entrenadas con datos, y si esos datos reflejan sesgos sociales o prejuicios, la IA perpetuará y amplificará esos problemas. Esto podría llevar a decisiones injustas en áreas como la justicia, la contratación o la atención médica. La IA también podría ser utilizada para difundir desinformación a escala masiva. Los llamados deepfakes, videos o imágenes manipuladas con IA, podrían ser utilizados para engañar a la opinión pública, generar confusión y socavar la confianza en las instituciones. Y quizás el peligro más inquietante es el desarrollo de armas autónomas impulsadas por IA. Imaginemos robots que pueden seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana.
La consecuencia sería una nueva carrera armamentista, mucho más peligrosa que cualquier otra que la humanidad haya conocido. ¿Qué pasaría si una IA fuera controlada por una nación con fines hegemónicos? ¿Qué sucedería si la competencia se vuelve tan intensa que conduce a una escalada de riesgos? La guerra de las corrientes fue una disputa entre innovadores, pero esta guerra de la IA es un choque de visiones del mundo. El paralelo con la guerra de las corrientes es inquietante. La ambición, el poder, la desconfianza. Todos estos ingredientes podrían llevarnos por un camino peligroso. La historia nos advierte. ¿Estaremos a la altura? ¿Aprenderemos de los errores del pasado? La guerra de la IA no es un juego, es una realidad. Necesitamos un debate global, un marco ético que establezca límites y guíe el desarrollo de esta tecnología, y una cooperación internacional para evitar que la historia se repita de la peor manera posible. El futuro está en nuestras manos. Debemos reflexionar sobre el poder que estamos creando, y utilizar la inteligencia artificial para el bien común. La historia no es determinista. El futuro no está escrito, nosotros tenemos el poder de escribirlo.